el increíble significado transformador del Padre Nuestro que impacta tu fe y oración. En el tercer año de Joacim, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Galilea, un grupo de hombres se congregó alrededor de un maestro cuyo poder trascendía toda comprensión humana. Jesús de Nazaret, el carpintero de Belén, enseñaba en medio de un ambiente cargado de opresión romana y esperanzas frustradas por libertadores que prometían justicia. Al caer la tarde, los discípulos se miraban entre sí. El humo de las fogatas cercanas impregnaba el aire, y el sonido de risas y lamentos de su pueblo resonaba a lo lejos. Eran Pedro, Juan y Santiago, los tres hombres que habían dejado todo para seguir a aquel que les prometía un reino diferente, uno donde la justicia florecería como flores silvestres en un campo de batalla. Mientras Jesús se apartaba para orar, sus discípulos sintieron un anhelo profundo. Cada gesto de su maestro estaba impregnado de un misterio que deseaban desentrañar. Fue Pedro, con su característica osadía, quien rompió el silencio. «Señor, ¿cómo debemos orar?». La atmósfera, que antes estaba llena de murmullos, se tornó reverente. En sus corazones, cada uno ardía por aprender a conectarse con Dios como lo hacía su maestro. Inclinando su cabeza, y con una mirada llena de amor, Jesús les dijo: «Padre nuestro que estás en los cielos». Una revelación poderosa brotó en sus corazones. Dios no es un ser lejano y austero, sino un Padre amoroso, cercano y protector. La sencillez de esas palabras golpeó a los discípulos como un rayo de luz en la oscuridad de la noche. «Santificado sea tu nombre», continuó su maestro, y una sensación de asombro llenó el aire. Comprendieron que debían reconocer la grandeza y la santidad de Dios en cada momento de su vida cotidiana. El susurro de la brisa entre los árboles acompañaba cada palabra de Jesús. «Venga tu reino», afirmó, y la esperanza iluminó los rostros de los discípulos. Un reino de paz y justicia, donde los cimientos de la opresión serían destruidos. Sin embargo, cuando Jesús pronunció «Hágase tu voluntad», un murmullo de incertidumbre recorrió el grupo. ¿Estaban dispuestos a renunciar a sus deseos personales por los planes divinos? La respuesta se dibujaba en sus ojos, pero la batalla en sus corazones seguía latente. «No nos dejes caer en la tentación», advirtió Jesús, y sus discípulos se dieron cuenta de la dificultad del camino que se avecinaba. Sabían que las pruebas y tribulaciones acecharían su travesía. Pero una chispa de esperanza iluminó sus corazones al escuchar «Líbranos de mal». Esa súplica resonaba como un eco del clamor de su pueblo, una necesidad profunda de liberación y salvación. El silencio se posó sobre ellos, y cada discípulo sintió la magnitud de esa oración. No era una simple recitación, sino una búsqueda intensa de diálogo con Dios. Por un momento, la luz del sol se despidió en el horizonte, y una sombra de desafío se insinuó en la conversación. ¿Estaban listos para realmente orar así? ¿Podrían mantenerse firmes en esta verdad recibida cuando las adversidades surgieran? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que se alejaban, el viento soplaba suavemente, y en sus corazones sentían que habían sido llamados a un propósito monumental. Sin embargo, cada uno era consciente de que la verdadera esencia de su entrega aún tenía que revelarse en la travesía que les aguardaba. La historia de su transformación apenas comenzaba, envolviendo sus almas en un misterio que pronto los llevaría a desafíos inesperados y profundas revelaciones de fe. Mientras la noche se apoderaba del cielo y las estrellas comenzaban a titilar como testigos silenciosos, Jesús volvió a acercarse a sus discípulos. Su presencia irradiaba la calma de un océano en reposo, aunque en su mirada había una profundidad de propósito que llenaba el aire de expectación. Se detuvo ante ellos y les dijo: «He aquí, el camino que hemos de seguir no será fácil, pero sepan que no están solos. Constantemente el Padre que está en los cielos escucha sus súplicas.
El corazón de Pedro latía con fuerza, mientras sus pensamientos se entrelazaban en su mente. «Señor, ¿estás diciendo que sufriremos?», preguntó, su inseguridad brotando en medio de su valentía guerrera. Jesús, con un gesto apaciguador, respondió, «He venido a cumplir la voluntad del Padre, y por causa de esto, muchos de mis seguidores enfrentarán pruebas». Justo entonces, un silencio resonó. La realidad de sus palabras se entrelazó con un sentido abrumador en misión. Reflexionaron sobre lo que significaba seguir al Maestro. No era simplemente adorar, sino llevar la cruz en sus propias vidas. Jesús continuó, «Cada uno de ustedes será puesto a prueba. No teman, porque en esas horas de oscuridad, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he enseñado». Mientras hablaba, el sonido de pasos se escuchó a lo lejos. La brisa trajo consigo murmullos provenientes de la aldea. Los discípulos, conscientes de que la noche era espesa y las sombras podían ocultar tanto deseos como peligros, se sintieron impelidos a mantenerse cerca de su maestro. «¿Quién se atreve a acercarse?», preguntó Santiago, aferrándose a su espada. El grupo se preparó ante la posibilidad de un enemigo, pero era un grupo de gente desesperada que había viajado largas distancias por amor a la sanidad y esperanza. Jesús, viendo su fe, sintió compasión por ellos. El poder de Dios se hizo presente y empezaron a presionar, algunos incluso cayendo a sus pies. Los murmullos aumentaron y gritos de «Hijo de David, ten misericordia de nosotros», emergieron desde el fondo de la multitud. Al enfrentar la súplica de aquellos que sufrían, Jesús le preguntó a sus discípulos, «¿Ven esto? ¿Cómo reaccionarán ante el clamor del necesitado?». En sus corazones, los hombres comenzaron a entender que su ministerio no solo implicaba seguir a Jesús, sino extendiendo su amor a los menospreciados y afligidos. La comitiva seguía aumentando, mientras la atmósfera creaba una mezcla palpable de ansiedad y anticipación. «Ustedes son la luz del mundo», les recordó. «Así como en el cielo hay luz, que la luz de mi amor se refleje a través de ustedes. Ordenen a las multitudes, y no desmayen». «¿Dónde se encuentra su corazón?», preguntó, desbordando la tensión y el temor que se apoderaba de ellos. Con un corro de incertidumbre y fe, cada uno de los discípulos sintió en su interior una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabían que el camino hacia adelante no solo requeriría fortaleza, sino también una entrega profunda a la voluntad de Dios. Sin embargo, una pregunta emergente surgió en sus corazones. ¿Estaban preparados para lo que vendría? ¿Serían capaces de abrazar el sacrificio si eso era lo que Dios requería? Mientras la multitud clamaba cada vez más fuerte, la revelación divina se posó sobre ellos como la luz de la mañana que disipa la oscuridad. «Miren a su alrededor. Ustedes son llamados para ser agentes del reino. Enfrentarán persecuciones, pero también verán milagros y justicia. ¿Están dispuestos a entregarlo todo por mí?», cuestionó Jesús con un aliento potente que resonó en la noche. En ese momento crucial, el eco de aquella pregunta divinamente inspirada se sentó entre ellos, como una amenaza y promesa simultánea. ¿Podrían realmente asirse de esa verdad? Mientras consideraban su respuesta, el cielo pareció abrirse un poco más, dejando caer una sombra misteriosa. En esa sombra se vislumbró algo aún mayor del plan soberano de Dios, uno que iba más allá de lo que podían imaginar. Las estrellas comenzaban a brillar con fuerza, y en el silencio profundo, un nuevo bosquejo del propósito divino estaba a punto de ser revelado, dejando a los discípulos en espera de ese maravilloso misterio. Mientras la multitud seguía clamando, el aire se impregnaba de una expectativa que iba más allá de la comprensión humana. Los discípulos, sintiendo la tensión del momento, se miraban entre sí buscando en los ojos de sus compañeros la fortaleza que necesitaban para afrontar lo por venir. ¿Serían dignos de la misión que Jesús les estaba encomendando? Jesús, con un rostro sereno pero firme, miró a la multitud, cuyo aliento acrisolado ardía con la necesidad de redención. Al ver a un ciego a unos pasos de distancia, que clamaba con fe a pesar de su ceguera, los discípulos sintieron que el tiempo se detenía. El Maestro se acercó y mostrando su gracia infinita, se agachó ante el hombre, su compasión fluyendo como un río que purifica el alma. «¿Qué deseas que te haga?», preguntó Jesús con voz llena de bondad. La respuesta del ciego fue clara: «Señor, que yo vea». Aquella súplica resonó en el corazón de todos los presentes.
Era un clamor que iba más allá de la visión física, un deseo de conocer y entender la luz del mundo. Recibe la vista, tu fe te ha salvado, dijo Jesús, y en un instante los ojos del ciego fueron abiertos. Un grito de alabanza surgió de su boca. Su vida transformada abría el camino a una adoración ferviente que envolvió a la multitud. Los seguidores de Jesús, atónitos por la obra del Maestro, comenzaron a comprender que las pruebas y tribulaciones de las que hablaba enseguida serían también la vía a los milagros más grandes. ¿Ven esto?, preguntó Jesús, su mirada escaneando los rostros asombrados de sus discípulos. Así como este hombre fue sanado por la fe, ustedes serán instrumentos del reino en medio de la adversidad. Cada uno de ustedes llevará luz a la oscuridad, traerá esperanza a los que sufren y proclamará libertad a los cautivos. Pedro, incapaz de contenerse, preguntó: «Señor, ¿a dónde nos llevará este camino de sufrimientos y milagros? ¿Cómo podremos sostener la fe cuando el viento sople con furia?». La respuesta de Jesús fue instantánea, con la autoridad de quien conoce el futuro. El camino que caminarán será grabado en el cielo, y cada lágrima que lloren será un testimonio ante el trono del Altísimo. Recuerden, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Fortalezcan sus corazones, porque lo que vendrá será también revelatorio y glorioso. El clamor de la multitud se convirtió en un murmullo reverente, abrazando las palabras de aliento del Maestro. Jesús, sintiendo la lucha en los corazones de sus seguidores, prosiguió: «Aún no comprenden la magnitud del amor del Padre hacia su creación. Todo esto es parte de un plan mayor, una salvación orquestada para redimir a los perdidos. Están llamados a ser heraldos de esta verdad». Las estrellas en el cielo parecieron parpadear con mayor luminosidad, como si escucharan el eco de la promesa divina. Había un sentido palpable de que lo desconocido estaba a la vuelta de la esquina, un misterio que aguardaba ser revelado. «Una nueva era será inaugurada», anunció Jesús, mientras una suave brisa se deslizaba entre la multitud. «El reino de los cielos ha llegado, y lo que han visto y oído no se quedará aquí. Serán enviados como ovejas en medio de lobos, pero no teman, vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Los corazones de los discípulos latían con temor y alegría. Comprendieron que la misión sería peligrosa, pero también gloriosa. Cada uno de ellos sabía que el sacrificio sería alto, y aún así sentían un renovado anhelo por seguir al Hijo de Dios. Con esas palabras resonantes, los legadores de la multitud miraron al cielo. Algo grande estaba por suceder, una obra divina que traspasaría los límites de su entendimiento. Y con la certeza de que su fe sería puesta a prueba, un nuevo eco de esperanza surgió. El resplandor de un plan perfecto del Padre que pronto comenzaría a desplegarse en la historia. ¿Están listos?, preguntó Jesús, llevando su mirada hacia cada uno de ellos. La revelación comenzará cuando menos lo esperen. Y yo, lo que les prometo, es que en medio de todo esto, se revelará el profundo amor que el Padre tiene por cada uno de ustedes. A medida que su voz se desvanecía en el silencio de la noche, los discípulos se sintieron atraídos hacia lo inminente. Lo que vendría no era solo un viaje de sacrificio, sino una historia de transformación y redención, un acto divino que afectaría al mundo entero. Un nuevo gancho del propósito de Dios comenzaba a entrelazarse en la trama de sus vidas. Mientras la brisa nocturna susurraba entre los árboles, los discípulos se aferraban a las palabras de Jesús, sintiendo el peso de la promesa divina que resonaba en sus corazones. Aunque su camino estaba envuelto en nubes de incertidumbre, un fuego interior se encendía, guiándolos hacia lo que vendría. Y así, al levantarse el día, el Maestro los condujo hacia una colina, un lugar apartado, donde el silencio podía ser interrumpido solo por el murmullo del viento. La multitud se había dispersado, dejando solo a aquellos que estaban llamados a escuchar el mensaje del reino. «Hoy», comenzó Jesús, «les enseñaré a orar. Al hacerlo, ustedes abrirán un canal hacia el cielo y se convertirán en comunicadores de la voluntad de mi Padre». Al pronunciar estas palabras, su mirada misteriosa se posó sobre cada uno de sus discípulos. «Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Las palabras tenían un ritmo que resonaba en el aire, como un llamado a la adoración.
Jesús continuó, instruyéndolo sobre la importancia de la reverencia en la oración. Roguen que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La solemnidad de su voz anunciaba la verdad profunda que se hallaba en estas peticiones. Esto no es solo un simple recitar, es un acto de entrega, un reconocimiento de que el reino de Dios está en medio de ustedes. Los discípulos comenzaron a entender que cada frase contenía un poder transformador, un recordatorio constante de que su misión era anclada en su relación con el Padre. Jesús elevó su mirada al cielo una vez más y exclamó: «Den gracias por su provisión, pues el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». En cada bocado que reciban, recordarán que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y perdonen nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquella frase caló hondo en el alma de los discípulos. Jesús sonrió con ternura, dándoles a entender que la gracia y el perdón están entrelazados en la obra del reino. El amor no puede ser contenido. Deben reflejar el amor del Padre al mundo que les rodea. No entréis en la tentación, mas líbranos de mal. Con una voz firme, afirmó que la vida sería una batalla. El enemigo acecha y busca desviar su mirada de lo sagrado. Cada palabra de oración los cubriría como un escudo, armándolos para los días oscuros. Mientras sus discípulos absorbían las enseñanzas profundas, la atmósfera cambió bruscamente. Un temblor de inquietud iba creciendo en sus corazones. Jesús sintió su ansiedad y con una mirada penetrante les dijo: «Recuerden, cuando oren, Dios está atento. Su respuesta puede no llegar de inmediato, pero cada oración enviada es parte del gran tejido de su propósito». Una nube oscura se alzó en el horizonte, trayendo consigo el eco de peligros inminentes. Entre murmullos de temor, Jesús replicó: «No teman, yo les digo, no hay nada que pida el corazón sincere que no sea escuchado. Mi Padre en los cielos conoce lo que necesitan antes de que se lo pidan». Con un profundo susurro, Jesús concluyó: «El verdadero significado de la oración radica no solo en las palabras que pronuncian, sino en la conexión que establecen con el cielo. Cada vez que invoquen su nombre, comprenderán más y más su amor infinito». En ese momento, el cielo pareció abrirse, revelando luces y sombras que danzaban. Los discípulos sintieron una nueva solemnidad, una responsabilidad renovada en su llamado. ¿Cuál sería el destino de aquella oración que empezaban a asumir como parte de su existencia? Era el inicio de un camino que trascendería cada limitación humana. Lo que Dios estaba por revelar traería no solo consuelo, sino transformación poderosa. Con el eco del Padre Nuestro resonando en sus corazones, un nuevo capítulo de fe comenzaba a escribirse, llevando consigo el misterio del plan soberano de Dios, que aún aguardaba ser revelado en su plenitud. El ocaso del día comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, mientras los discípulos seguían el hilo de la enseñanza de Jesús. El aire se había vuelto más pesado, y a medida que marchaban, una profunda sensación de expectativa llenó el ambiente. Era como si las mismas piedras del camino estuvieran al borde de hablar, revelando secretos escondidos en las alturas celestiales. «Maestro», inquirió Pedro, interrumpiendo el silencio que envolvía el momento, «¿cómo será el reino que nos has prometido? ¿Cómo podremos verlo entre nosotros?» La pregunta de Pedro resonó entre los demás, y cada mirada se dirigió a Jesús buscando respuestas en su presencia. Con una mirada serena, Jesús se detuvo, su figura elevada en el ocaso como un faro en la oscuridad. El reino de Dios, compañeros, no vendrá con señales visibles que puedan ser observadas, pues ya está en medio de ustedes. Estas palabras, pronunciadas con la autoridad de la verdad, cayeron como un manto sobre sus corazones inquietos. Pero las sombras en el horizonte empezaron a extenderse, y un viento helado atravesó la colina, trayendo consigo un presagio de conflictos y pruebas por venir. Jesús, sintiendo la inquietud en el aire, continuó: «Cada uno de ustedes es parte de este reino, pero preparen sus corazones, pues es necesario que pasen por la prueba. Las oraciones que elevan serán un ancla en medio de la tormenta.
Los discípulos miraban con una combinación de asombro y temor. Juan, siempre el más introspectivo, sintió la necesidad de comprender más profundamente. Maestro, ¿qué deberíamos hacer cuando la prueba venga? ¿Cómo enfrentaremos el mal que acecha? La pregunta quedó suspendida en el aire. Jesús, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, les dijo: cuando el mal les atormente, retomen el legado que estoy compartiendo con ustedes. Recuerden cada palabra de la oración. Ellas son su refugio. Y así, una vez más, evocó el eco del Padre Nuestro. En lugar de desmayar, clamen: líbranos de mal. La súplica es un escudo. En cada palabra que pronuncien, hay una esencia de victoria a la espera de ser desatado. De repente, la atmósfera pareció electrificarse. Una luz resplandeciente emergió detrás de Jesús, bañando a los discípulos en un resplandor divino. Está escrito que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser desechado. Pero no se desesperen, pues toda sombra tiene un propósito. Cada prueba que enfrentarán será parte del plan soberano de Dios para redimir a su pueblo. Los discípulos intercambiaron miradas, comprendiendo que su fe sería sellada mediante el sufrimiento. Las palabras de Jesús resonaban en sus corazones. Por lo tanto, oren, oren sin cesar. En cada batalla, en cada lágrima, en cada lucha que enfrenten, su oración será su victoria. Con el sol poniéndose lentamente, cegando momentáneamente la vista de los hombres, el silencio fue reemplazado por un murmullo de intercesión. Cada discípulo empezó a orar en voz baja, cada susurro una declaración de su fe, de su deseo de ver el reino manifestarse. Mientras el zumbido de oración llenaba el aire, Jesús miró al cielo. Las nubes oscurecían aún más el horizonte. Recuerden, cada susurro, cada lágrima, cada súplica, es recogida en el frasco de gracia de mi Padre. Y a través de su fe y su perseverancia, conocerán el poder transformador de esta oración. Fue en ese momento que una sombra ominosa se deslizó entre ellos, como un recordatorio de que la lucha estaba muy cerca. El cielo estalló en un rayo de luz fulgurante, revelando la certeza de un desafío inminente. El eco de la promesa contenida en las palabras del Maestro quedó resonando en el aire. En la oscuridad, ustedes serán luz. En la prueba, el verdadero significado del reino será revelado. No se olviden de lo que han aprendido. El final de esta batalla ya ha sido escrito en los anales del cielo. De este modo, los discípulos comenzaron a entrever que tras la neblina de la incertidumbre, se ocultaba un glorioso despliegue del poderoso plan de Dios, que aguardaba no solo su fiel cumplimiento, sino también su participación en él. El tejido eterno de la gracia divina. Y así, en la penumbra, la luz del nuevo amanecer se vislumbraba, prometiendo la revelación de lo que aún estaba por venir. Mientras la oscuridad comenzaba a envolver la tarde, los discípulos se sintieron aturdidos por la magnitud de las palabras de Jesús. Cada uno de ellos internalizaba la advertencia y las promesas, y la inquietud se hacía palpable entre ellos. Pedro, en particular, sentía un fuego en su corazón, un deseo ardiente de entender la profundidad del mensaje del Maestro. «Maestro», dijo Pedro, alzando la voz sobre el murmullo de las oraciones, «si nuestro camino será uno de pruebas, ¿qué debemos hacer cuando nos sintamos perdidos en la oscuridad? ¿Cómo podremos ser la luz que has prometido?» La mirada de Jesús se posó en él, pesada con la sabiduría de los siglos. «Pedro», contestó, «las dificultades son parte del viaje, y en medio de ellas aprenderás a clamar por la presencia de Dios. Cuando sientas que la luz se apaga, recuerda que en el corazón de cada oración, en el eco de cada súplica, está el poder de la esperanza. Ustedes están llamados a ser portadores de la luz que proviene de la verdadera fuente». Los discípulos escuchaban atentamente, sabiendo que las palabras de Jesús llevaban un peso significativo. Tomás, que siempre había tenido dudas, preguntó: «¿Cómo podemos ser verdaderamente audaces, Maestro, si la sombra del sufrimiento se cierne sobre nosotros? ¿Dónde encontraremos el valor?» «El valor no es la ausencia de miedo», respondió Jesús, «sino la decisión de confiar en lo que está más allá de lo visible. En cada paso incierto, la oración será tu guía. Y no olvides que en cada palabra del Padre Nuestro se encuentra un compromiso divino que trasciende el tiempo. De la misma manera que Moisés confió en la guía del Señor, así ustedes deben confiar que cada rincón oscuro de su viaje está bajo el cuidado del mismo Dios».
La atmósfera se tornó más densa cuando Jesús continuó. Recuerden la oración, líbranos de mal. No es solo un susurro, es un grito de guerra. Con cada súplica desatan los poderes del cielo. Cada una de sus oraciones es un ladrón de oscuridad, un antídoto contra la desesperación. A través de la fe, la lucha transformará su carácter, esculpiendo en ustedes la fidelidad que llevará luz a muchos. Mientras las palabras de Jesús resonaban, unas nubes oscuras comenzaron a reunirse sobre ellos, como si el cielo mismo respondiera a la gravedad de la enseñanza. Una tormenta se acercaba, y el viento comenzó a aullar, un recordatorio tangible de las pruebas que se avecinaban. Las tormentas no solo traerán daño, dijo Jesús con voz firme, son una oportunidad para que sus corazones sean fortalecidos. Recuerden que las Escrituras dicen, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán. Isaías 43:2. La aflicción es un fuego que purifica, que los acerca a la esencia del reino. El eco de la oración colectiva aumentó, resonando en el aire como un poderoso canto de liberación. El murmullo se convirtió en un cántico ferviente, donde cada uno de los discípulos unía su voz, buscando resguardo y fortaleza. Delante de ellos, Jesús levantó su mano, y una luz resplandeciente surgió, disipando la oscuridad que se había acumulado. No teman, porque las promesas de mi Padre nunca fallan. Lo que hoy parece una prueba, será un testimonio de su fidelidad para aquellos que vendrán después de ustedes. Por cada batalla ganada, habrá una corona de vida esperándolos. A medida que la tormenta comenzaba a desatarse, los discípulos sintieron humedad en el aire y los relámpagos iluminaban el cielo, reflejando el creciente poder de la verdad. Uno a uno se apropiaron de la oración del Maestro, convirtiéndose en guerreros de fe ante el inminente desafío. Las palabras de Jesús resonaron como un eco eterno en sus corazones. La victoria está asegurada, pero su participación es esencial. A través de su lucha, el plan soberano de Dios será revelado. Pronto verán cómo, incluso en el dolor, hay un propósito redentor que despierta la gloria de Dios en la tierra. Y así, mientras la tempestad arremetía, los discípulos entendieron que, a pesar de las sombras acechantes, una luz poderosa estaba a punto de manifestarse, trayendo consigo la revelación del propósito divino que cambiaría el curso de sus vidas y el destino del mundo. La pregunta era, ¿estaban listos para unirse a la obra que Dios había funido de antemano? Mientras la tormenta rugía en su máxima expresión, los discípulos se encontraron rodeados por el bullicio del viento y el estruendo de los truenos. La luz que Jesús había levantado parecía hacer frente a la oscuridad creciente, y en su mirada había una fuente inagotable de paz que animaba a los más temerosos entre ellos. «Maestro», dijo Juan con una voz temblorosa, «¿cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto cuando la tempestad nos rodea?» El peso de la tormenta se sentía no solo en el ambiente, sino en los corazones de aquellos hombres, haciendo que su fe fluctúe. «Juan», respondió Jesús con ternura, «la fe no se mide por la tranquilidad externa, sino por la paz interna que yo traigo. Así como el mar se calma a mi palabra, también tú puedes encontrar descanso en medio de la tempestad. Confiar en la palabra de Dios es el ancla que lo sostiene». Los relámpagos iluminaban las miradas ansiosas de los discípulos, reflejando también su deseo de entender más allá de lo que sus ojos podían ver. Entonces Jesús continuó, «El Padre Nuestro que les he enseñado es más que solo palabras, es un pacto de conexión. Cada frase revela cómo Dios se involucra en sus luchas y anhelos. Venga tu reino, es la invitación a que toda la creación se someta a los propósitos de Dios». Pedro, sintiendo el ardor del entendimiento, preguntó, ¿cómo podemos realmente invocar tu reino si las pruebas son tan fuertes y amenazadoras? Las pruebas son el terreno donde se cultiva la fe, contestó Jesús, mientras el viento comenzaba a calmarse brevemente. Cuando clamen, líbranos de mal, no solo están solicitando protección, sino que también están declarando su decisión de luchar contra la oscuridad. Ese es el gran misterio. En cada oración se despliega la estrategia celestial,
y mi presencia es su armadura. Las palabras de Jesús resonaban profundo en sus almas, y en ese momento los discípulos comprendieron que su viaje de fe involucraría confrontar palpable dificultad. Serían como los árboles que crecen más fuertes en el viento, arraigados en la verdad de quién es Dios. Mientras la tormenta arrojaba su furia, Jesús se inclinó hacia ellos y, con voz firme, prosiguió: Ustedes están siendo preparados para llevar luz a aquellos que todavía caminan en la oscuridad. Cada uno de ustedes es esencial en el plan que he trazado. Mi Padre anhela que su voz se alce a pesar de las pruebas, pues en sus luchas se revela la gloria del cielo. En ese instante, un torrente de entendimiento y convicción comenzó a llenar sus corazones. La promesa de ser instrumentos en las manos de Dios era una carga adorada en lugar de una carga pesada. Entonces Jesús levantó de nuevo la vista hacia el cielo, y un rayo de luz tangible brilló desde lo alto, como un recordatorio del propósito divino que estaba siendo activado. Mientras el aire comenzaba a purificarse, el Maestro dijo: Las sombras que todavía ven no pueden ocultar la porción de mi plan que serán llamados a cumplir. Cada oración, cada súplica elevará un eco en el cielo. Aun cuando sientan que todo está perdido, recuerden la verdad: no hay sombra de variación en mí. Los discípulos sintieron un ardor renovado, como si una chispa divina hubiera encendido sus corazones. La tormenta había sido solo un preludio, un espejo del desafío espiritual que enfrentarían. Entonces, un profundo sentido de unión y propósito nació entre ellos. Estaban a punto de abrazar un nivel de fe que les permitiría desafiar las mismas puertas del infierno. Recuerden, concluyó Jesús con un tono de solemnidad, cada batalla se gana con la fe que se manifiesta en la oración. Pronto verán los caminos que cruzan en la historia de la redención. Estén alerta, pues el Padre tiene aún secretos que revelará en medio de su travesía, diseñando un desenlace eterno. La verdadera luz nunca se extinguirá. Así, mientras la tormenta se disipaba, los corazones de los discípulos palpitaban con la certeza del plan soberano de Dios. Un plan que pronto llevaría a la revelación del secreto que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. ¿Estaban preparados para enfrentar el futuro con la fe firmemente arraigada en el poder del Maestro? Los ecos de la tormenta comenzaban a desvanecerse, mientras Jesús mantenía su mirada fija en sus discípulos. La serenidad que llenaba el aire era un espejo de la calma que emanaba de su ser. La tempestad ha pasado, dijo Jesús, pero lo que ha surgido en sus corazones es aún más vital. Están a punto de experimentar el poder de la oración de una manera que nunca antes imaginaron. Los discípulos, aún temblorosos pero con la fe avivada, se miraron entre sí, aguardando ansiosos la continuación de las palabras de su Maestro. Cuando se enfrenten a las dificultades, continuó Jesús, no olviden que cada palabra que pronuncien es un testimonio del reino, que las sombras no tienen dominio sobre la luz. ¿No les he dicho que oren continuamente y nunca se cansen? Cada súplica es un ladrillo con el que edifican el reino en la tierra. La oración no solo trae cambios a su alrededor, sino que transforma también sus propias vidas. Maestro, interrumpió Andrés con su voz profunda, ¿qué debemos hacer para que nuestras oraciones sean más efectivas, para que realmente se conviertan en un instrumento de tu voluntad? Cada uno de ustedes debe adentrarse en el corazón de la oración, respondió Jesús, y entender que en la humildad se manifiesta la grandeza del reino. Venga tu reino, debe ser el clamor de su corazón, no solo en tiempos de calma, sino en cada tempestad. A través de cada desafío, yo dependo de ustedes para iluminar el camino. El viento había amainado, dejando tras de sí un silencio lleno de expectativa. La oración es como un puente que une lo celestial con lo terrenal, explicó Jesús. A través de ella se manifiesta el poder divino.
Cada vez que oran, se están colocando en la corriente de mi voluntad, abriendo el camino para que el reino venga a la tierra y se haga su voluntad, así como en el cielo. Los discípulos comenzaron a comprender, su entendimiento iluminado por la gracia del Maestro. La lucha en sus corazones se tornaba en determinación. Sin embargo, advirtió Jesús, deben estar alertas. A lo largo del camino habrá fuerzas que intentarán desviar su mirada de la verdad liberadora. La oración también debe ser revestida con la fe. Cada palabra debe ser proclamada con la confianza de que en mi nombre se encuentra el poder. Cuando se enfrenten al desánimo, clamen líbranos de mal, pues en esa declaración aclaran que quien controla su destino es el Padre y no la tempestad. Un nuevo brillo se encendió en los ojos de Felipe. Maestro, dijo, ¿veremos resultados inmediatos en nuestras oraciones? ¿Realmente cambiará algo? Jesús sonrió y al mismo tiempo miró hacia la distancia, como si viera más allá de aquel instante. Hijo, la respuesta a su oración puede no siempre ser visible de inmediato. A veces, el plan de Dios se despliega como la raíz de un árbol, invisibles a simple vista, pero vitales para su crecimiento. Es en la persistencia donde la fe florece. Una sombra pasó por los rostros de los discípulos, y la expectación era palpable. He aquí el misterio que deben abrazar, prosiguió Jesús. Las respuestas a sus oraciones son como semillas que germinan en el tiempo perfecto. Algunos resultados se manifestarán rápidamente, otros requerirán paciencia. No desmayen, cada oración hace eco en el cielo, y con cada clamor se construye el camino hacia la redención. La fe es el don que sostiene la oración, y la oración es el medio por el cual se realiza el milagro divino. No solo glorifiquen a Dios con sus palabras, sino también con su perseverancia. Entonces, con firmeza en su voz y una luz brotando de su ser, Jesús concluyó: pronto enfrentarán un enigma que probará el fundamento de esta enseñanza. En medio de su lucha, encontrarán el verdadero significado del Padre Nuestro. Lo que se desatará sobre la humanidad será más grande de lo que han imaginado, un despliegue del amor y la justicia de Dios. Solo estén alertas y listos. Mientras la brisa suave comenzaba a soplar sobre ellos, un sentimiento de expectativa se avivaba en sus corazones. El camino que tenían por delante estaba cargado de promesas y secretos divinos que aún estaban por revelarse, y así, con los corazones listos y los espíritus elevados, se prepararon para enfrentarse a lo desconocido. Pronto, el destino de millones dependería de su fe y sus oraciones. Mientras el grupo de discípulos caminaba hacia la orilla del mar, las palabras de Jesús resonaban en sus corazones como ecos de un convite sagrado. Por cada paso que daban, se sentían más preparados para enfrentar lo que estaba por venir, aunque la incertidumbre se cerniera sobre ellos como una nube pesada y oscura. De pronto, un murmullo inquieto emergió entre ellos. Tomás, siempre el más cauteloso, articuló su temor. ¿Y si el enigma al que se refiere el Maestro es más grande de lo que podemos comprender? Las palabras que nos ha confiado son poderosas, pero ¿seremos capaces de sostener ese peso? Juan, con su mirada pensativa, respondió: la fe es nuestra sostén. Si realmente creemos en la autoridad del nombre de Jesús, ¿qué hay de imposible? Siempre ha sido nuestro guía. Mientras hablaban, Jesús miró hacia el horizonte, donde las olas del mar danzaban en un vaivén, reflejando la luz del sol que se filtraba entre las nubes. No temas, Tomás. Lo que está por venir será revelación, será transformación. A través de ustedes, otros conocerán mi nombre y comprenderán el poder de la oración. Su voz era una brisa fresca que llenaba sus corazones de esperanza. Los discípulos habían crecido en fe a lo largo de su tiempo con Jesús, tanto en sus dulces momentos de revelación como en aquellos de asombro y miedo. Pero sabían que el verdadero desafío se manifestaría cuando la adversidad llamara a su puerta. Al considerar la oración, Jesús continuó: tengan presente que es el medio mediante el cual el cielo toca la tierra. La oración que pronuncien está cargada de combustible divino, incluso si sus ojos no pueden aún ver los frutos. Pedro, con su ardiente fervor, tomó la palabra.
Entonces, maestro, ¿cuál es el primer paso en este viaje hacia el verdadero significado del Padre nuestro? ¿Qué debemos hacer para prepararnos? Con una mirada serena, Jesús respondió: iniciaremos con el acto de reconocer la soberanía del Padre. Cada vez que recen, declaren: Padre nuestro que estás en los cielos. Permitan que esas palabras penetren en sus corazones. En la simplicidad de esa declaración hay un poder transformador que se despliegue en sus vidas y en aquellos a quienes toquen. La luz del sol se intensificó, como si el mismo cielo estuviera prestando atención a las palabras sagradas que se compartían. Cada discípulo, ya comenzando a absorber este nuevo entendimiento, sintió un fuego arder en sus corazones. Cuando reconozcan la paternidad de Dios, estarán alineando sus corazones con su propósito eterno, continuó Jesús. Y en ese alineamiento, el reino de los cielos desatará su gloriosa obra. No solo deben orar por el reino, sino vivirlo, hacer de su vida una manifestación de su justicia y su amor. Una sensación de inquietante reverencia invadía el aire. Andrés se atrevió a preguntar: Maestro, ¿de qué manera podemos manifestar esto en la vida cotidiana? ¿Cuáles serán las pruebas que enfrentaremos? Jesús, con su mirada llena de compasión, respondió: Cada uno de ustedes enfrentará pruebas únicas. Se les invitará a demostrar su fe en el medio de la adversidad, a orar incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. Recuerden que la fe plantada en oración es un estandarte que permanecerá invicto. La revelación fue profunda, cubriendo a los discípulos como un manto sagrado, mientras se comenzaban a preguntar entre ellos qué les depararía el futuro. Entonces Jesús se inclinó hacia ellos y susurró: y cuando lleguen a comprender el significado más profundo de «líbranos de mal», entenderán que la cultura del reino es una cultura de victoria, de libertad, y que su oración es clave para abrir las puertas de la redención. Con cada palabra, el sentido de urgencia y expectativa aumentaba entre los discípulos, sabiendo que lo que se les había prometido incluía desafíos y gloriosas revelaciones. Mientras se alejaban de la orilla, un manto de misterio y propósito claro lo envolvía todo. «Estén atentos», concluyó Jesús. «Pronto conocerán un tesoro escondido que transformará no solo su oración, sino también toda la humanidad. El Padre ha trazado un plan que superará toda comprensión, un plan divino que será revelado en su tiempo perfecto». Y así, mientras se adentraban en la jornada que Dios había preparado para ellos, el aire estaba cargado de promesas y el eco de la verdad resonaba con fuerza. El reino estaba ya en movimiento, listo para impactar al mundo. Mientras la jornada prosiguió, un peso de expectativa se cernía sobre los discípulos. Las palabras de su maestro reverberaban en sus corazones. Un llamado a la acción, a la fe transformadora que rompería las cadenas del sufrimiento y traería redención al mundo. Caminaban ahora hacia un destino que les había sido escondido hasta este momento, y en el aire flotaba un sentimiento de urgencia divina. Fue en ese instante, a medida que se acercaban a una colina, que la atmósfera cambió. Una nube oscura se disipó en el horizonte, mientras Jesús miraba fijamente hacia adelante. Se giró y sus ojos, llenos de compasión y determinación, exploraron los rostros ansiosos de sus discípulos. Lo que viene requiere de su valentía y audacia. Sin embargo, estoy con ustedes, les dijo con una voz que resonaba con autoridad. Uno de los discípulos, Simón el Celote, sintió el peso de las palabras de Jesús y preguntó: Señor, ¿cómo podemos mantener la fe en tiempos de persecución? ¿Cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad que se avecina? Las persecuciones forjarán su carácter, respondió Jesús con calma. Serán probados, pero a través de cada desafío, la oración será su refugio y su fortaleza. Clamen continuamente al Padre. Nunca olviden lo que les he enseñado. No entren en la tentación, mas líbranos de mal. Esa es la postura que necesitan adoptar. Un murmullo de temor y expectativa recorrió el grupo. Cada uno sabía que el camino por delante no solo sería de enseñanzas, sino de pruebas que no habían anticipado. La sombra de lo desconocido parecía extenderse, pero era en este futuro incierto donde la fe comenzaría a florecer. Mientras continuaban su ascenso, un destello de luz fulgurante envolvió la colina, iluminando su camino y los corazones de los hombres.
Al final de este recorrido, recibirán un poder que los transformará. El reino de los cielos se manifestará a través de ustedes. Están convocados para ser portadores de mi luz, pronunció Jesús, y la vida se palpó en cada palabra, una promesa eterna que prometía ir más allá de sus expectativas. Pronto, llegaron a un claro donde el viento parecía susurrar verdades ocultas. Jesús se detuvo y, señalando a cada uno con su mirada penetrante, comenzó a hablar nuevamente. Recuerden el misterio del Padre Nuestro. En las profundidades de sus palabras se esconde el propósito del Padre. La oración no es un ritual, sino un diálogo constante con Dios. El rostro de Felipe mostró una mezcla de admiración y determinación. Maestro, ¿cómo podemos desatar todo ese poder en nuestras vidas? Ayúdanos a comprender cómo nuestras oraciones pueden cambiar la realidad. Aquel poderoso deseo clamaba en sus corazones. Y Jesús, con un brillo especial en sus ojos, respondió: Entiendan, mis amigos, que la oración es un movimiento del alma hacia el corazón de Dios. Cuando clamen, santificado sea tu nombre, entiendan que están invocando la gloria de su presencia. Es un reconocimiento de su majestad que hará temblar el infierno. La multitud a su alrededor parecía ser testigo de la grandeza de esas palabras. En su camino habrá muchos desánimos, pero cada oración suya es una ancla. Mantengan su mirada fija en el Rey, continuó Jesús, y los corazones de los discípulos comenzaron a latir al unísono con la revelación. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, un silencio reverente se estableció. En su interior, cada uno sintió la urgencia de lo que estaba por venir. Sabían que su compromiso sería puesto a prueba de maneras inimaginables, pero las promesas de Jesús eran un poderoso recordatorio de que la luz prevalecería en medio de la oscuridad. La fe, alimentada por la oración constante, florecería incluso en circunstancias adversas. En ese momento de reflexión, la voz de Jesús se alzó una vez más. Las pruebas servirán para revelar el verdadero corazón de ustedes. Se acercan tiempos de inmensas tribulaciones, pero la batalla ya ha sido ganada en el cielo. Preparen sus corazones, porque pronto verán más allá de la tormenta que los rodea. Dios tiene un propósito que va más allá de toda comprensión. Mientras sus corazones ardían con fervor, notaron que una nueva energía brotaba de sus entrañas, un deseo caleidoscópico de conocer la verdad más profunda detrás de la oración, la necesidad de comprender que estaban llamados no solo a ser testigos, sino participativos en la obra del reino de Dios. Y como iflo del viento traía ecos de lo que estaba por manifestarse, el tiempo y el espacio parecieron diluirse. Los discípulos comprendieron que estaban en la cúspide de algo colosal, un capítulo que marcaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la humanidad. Mientras veían la luz del ocaso en el horizonte, sintieron en sus corazones que un nuevo camino estaba a punto de abrirse, un misterio en el que Dios ejecutaría su plan soberano a través de ellos. Y en esa anticipación, la pregunta surgió en cada uno: ¿estaban listos para lo que el Padre tenía reservado para ellos? Con esta incertidumbre y expectativa enredadas en sus corazones, la revelación del propósito divino comenzaba a brillar a través de sus vidas. El misterio del reino no solo se abriría ante ellos, sino que se manifestaría de tal manera que dejaría una marca indeleble en la historia. Lo que venía era un regalo profundo, un llamado a la aventura de fe que resonaría eternamente. Estaban en la antesala de la más poderosa revelación de la gloria de Dios, un desenlace definitivo del amor y la justicia que se despliega en la travesía humana.